Mi nombre es Santiago Martínez, soy el gerente de la empresa comercial Sambles Tieber. Hacemos plantillas para calzado. Estamos ubicados en el Parque Empresarial de Elche, en Torrellano, y bueno, pues es una empresa con 40 años en el mercado, que actualmente nos encontramos en un proceso de relevo generacional, y bueno, pues este relevo generacional pues sin duda ha ido muy de la mano con el proceso de internacionalización de la empresa. Entonces, bueno, pues por lo tanto estamos en un proceso totalmente de cambio, tanto a nivel de estructura como a nivel de procesos y de nuevos sistemas. Pues no hay que echar la vista muy hacia atrás para irnos a las primeras fases del proceso. A mí me gusta hablar de un proceso porque realmente ha sido así, ha sido un proceso poco a poco, paulatino, y no hay que irse muy hacia atrás. Estamos hablando de hace aproximadamente 7-8 años en los que nuestra facturación era bueno, al 100% local, nacional, y bueno, pues hace exactamente eso, 8 años, empezamos a tener los primeros contactos en mercados internacionales, y actualmente pues nuestra facturación está en torno al 50%, más del 50% de exportación, por lo que considero que en un espacio de tiempo corto pues la evolución ha sido grande. Bueno, pues lo que habla de que realmente en los mercados internacionales existe una oportunidad, hay hueco para nuestras empresas, pequeñas empresas de nuestra provincia, que estamos muy profesionalizados y que tenemos capacidad para abordar esos nuevos mercados. Sin duda, lo más importante para mí en nuestro caso, y creo que también la experiencia, observar la experiencia de otras empresas, me va a la conclusión de que la decisión de la dirección de la empresa por abordar los mercados internacionales es fundamental. Si la dirección de la empresa no está alineada con estos objetivos, si no está convencida de que ese es el objetivo a conseguir, la exportación o la internacionalización será un fracaso seguro. Entonces es fundamental, lo primero, contar con una dirección con unas ideas muy claras hacia el objetivo que quiere alcanzar, que es la exportación. Eso, uno, fundamental. Y después destacaría un segundo aspecto, que es el aprendizaje, tener la mente abierta para aprender de los mercados internacionales. Para mí la exportación es un aprendizaje continuo, cosa que te hace al final ser más competitivo, no solamente en los mercados internacionales, sino también luego en tu mercado local, porque bueno, te encuentras con nuevos productos, nuevas maquinarias, nuevas tecnologías, nuevas necesidades de los clientes a los que tienes que adaptarte, y que sin duda eso te hace, bueno, pues ser mucho más competitivo. Es cierto que la competencia también en los mercados internacionales es mayor que en la local, pero bueno, si eres capaz de adaptarte, de absorber toda esa información que te va suministrando el mercado y de implantarla en tu empresa, pues tú creces como empresa y consigues ser al final tú también, posicionarte en ese nivel de competitividad de las empresas europeas, en nuestro caso, porque nuestro mercado es el europeo. Y bueno, pues sin duda el aprendizaje es otro de los aspectos fundamentales, junto con la decisión clara de la dirección de la empresa. Es fundamental, la selección del mercado de destino es algo clave a la hora de, principalmente, tener éxito y ahorrar recursos. Los recursos en nuestras empresas son limitados porque se tratan de empresas pequeñas y medianas, y por lo tanto tienes que afinar mucho el objetivo y no bueno, intentar ir lo más al centro de la diana posible. Y para eso el hacer un estudio y un análisis previo antes de abordar ningún mercado es fundamental. Por lo tanto, bueno, pues ese proceso de selección puede venir en varios factores, desde varios puntos de vista. Desde nuestro caso, bueno, pues utilizamos mucho la selección de los canales de distribución, también fue importante, el localizar a agentes en algunos mercados. En otros mercados hemos ido de manera directa, pero ya con un poco más de bagaje en el comercio exterior, y bueno, pues esa preselección es fundamental. Creo que no podemos destinar ni un recurso a un objetivo que sea baldío.